Corte de Justicia lleva varios días debatiendo distintos casos que tienen que ver con el límite del fuero militar. Ha tomado decisiones que organizaciones de los derechos humanos han calificado de históricas. La Corte, por ejemplo, rechazó que sea la justicia militar la que conozca y juzgue el caso de Bonfilio Rubio Villegas, un hombre indígena asesinado por personal del ejército en un retén del estado de Guerrero en junio de 2009. De esta forma se confirma como inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar, mediante el cual se había justificado el procesamiento de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas. El tema es de suma importancia en el actual contexto donde el Ejército y la Armada Marina se encuentran en las calles combatiendo al crimen organizado. Y para analizar las decisiones de la Suprema Corte está con nosotros el abogado, experto en derechos humanos, Julio Hernández Barros. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar contigo y con todo tu teleauditorio. No, muchas gracias, Julio. A ver, ¿histórica, dirías? Sí, yo creo que es una decisión que es un parteaguas, podríamos señalar, en la vida constitucional del país, en la vida democrática del país, una decisión sin duda valiente y esperada, ¿no? Esperada por todos, yo creo que desde el espíritu del constituyente del 17, ¿no? ¿Qué es el fuero militar? Si le tendrías que explicar a la gente que nos está escuchando, que no es experta en derecho ni en temas militares, ¿qué es el fuero militar? De una manera muy coloquial podemos decir que el fuero militar es la capacidad que tiene el ejército de juzgar a sus miembros en forma separada al resto de la población, es decir, con tribunales especiales formados por militares y con procedimientos especiales de acuerdo a sus propias leyes, y además de recluirlos en lugares separados del resto de la población. Eso es el fuero militar básicamente, ¿no? Ahora, esta es una idea muy medieval, ¿no? De que las cosas se juzgan cada quien en sus propios ámbitos, ¿no? Y en México, bueno, fue parte de la disputa en México entre liberales y conservadores de qué tanto se debían respetar fueros, en ese caso el fuero de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Sí, y de hecho, pues prácticamente todos los fueros están eliminados, ¿no? Sí. Porque ese famoso fuero del que hablan de los diputados y senadores no encuentra relación con esto, ¿no? Es una cosa distinta, y siquiera pues son parecidos en nombre, pero no en el efecto que tienen. De manera que el único fuero que se preserva es este fuero militar solamente para los delitos del orden militar. Y la propia Constitución desde 1917 prohíbe que un militar sea juzgado por las leyes militares cuando haya un paisano, dice la Constitución, involucrado en los hechos. Y un paisano, pues quiere decir alguien que no sea militar, ¿no? Exacto, pero lo que no quedaba claro entonces es el límite, ¿no? Hasta dónde llegaba el fuero militar, en qué casos sí aplica, en casos no aplica. Eso es lo que está a discusión, ¿no, Julio? Eso es lo que está a discusión, y aunque la redacción a mí me parecía suficientemente clara, bueno, pues los intereses del propio ejército de mantener por separado su justicia hicieron quizá que se trastocara la verdadera intención del constituyente de no permitir que los militares fueran juzgados en un fuero separado cuando había un civil involucrado en los hechos, ¿no? Y esto entonces quiere decir que cuando hay un civil involucrado de alguna manera, en lugar de que sea la justicia militar la que tome, conozca y juzgue este caso, ahora será un tribunal como los que nos juzgaría a ti, a mí, a cualquiera que nos está viendo. Eso quiere decir que si hay una víctima civil ahora, una víctima civil, porque digamos ya existía la situación de que cualquier civil involucrado, digamos como copartícipe del militar, había sido un delincuente también junto con algún militar, entonces se juzgaban por ambas vías, al militar por la vía militar y al civil que había participado con el militar por la vía civil, ¿no? Eso ya existía y ya estaba deliberado y ya estaba claro. Ahora, cuando la víctima resulta ser un civil, que es un caso claro de violación de derechos humanos, ¿no? Cuando el Estado atenta contra su población, bueno, pues ahora tendrá que ser juzgado de acuerdo con las leyes civiles el militar que puso en esta situación victimizante a la persona, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Esto es importante porque, con independencia de que el fuero militar sea o no justo a la hora de sancionar a su miembro, la realidad es que la víctima no tenía acceso a ese juicio,
yo ya no tenía ningún acceso. Yo ya quiero ver una persona que había sido víctima, por ejemplo, de un secuestro, tratar de entrar al campo militar a que... No le daban chance. No tenía ningún acceso, y de manera que era revictimizada, ¿no? Porque además de tener la condición de víctima, había sido levantada injustamente por un militar. Y además de eso no tenía ninguna garantía, ningún derecho, no podía personarse en el juicio, no podía ofrecer pruebas, no podía constituirse... No podía carearse, digamos, con el... Solamente que el militar quisiera hacerlo. Okay. A pedido del militar. A pedido del militar. Mira, nada más. De manera que estaban conculcadas o violadas todos los derechos humanos que tenía la víctima en estos procedimientos, que se llevaban pues en instalaciones militares a la que nosotros los civiles no tenemos libre acceso, desde luego, ¿no? Entonces sí era un tema de derechos humanos. Sí es un tema relevante, porque con esto lo que se hace es todos los derechos en favor de la víctima que tiene nuestra Constitución, que tienen los códigos procesales, pues ahora aplicarán en estos casos, y la víctima, entre otras cosas, podrá probar y servir como coadyuvante del Ministerio Público la falta o el delito del militar, ¿no? Tendrá acceso al juicio y sus derechos, digamos, en materia de acceso a la justicia, pues estarán siempre preservados, ¿no? Y será entonces el Ministerio Público y un juez, vaya, que no es militar, un juez civil, aunque aquí no se puede decir que es juez civil porque hay jueces de lo civil, ¿no? Pero vaya, un juez paisano, digamos, no militar, el que conocerá y juzgará el caso, ¿no? Sí, y además, bueno, pues también están restringiendo la actividad del Ministerio Público Militar, ¿no? Al autorizar que un Ministerio Público federal, sin tiene que ser federal, ¿verdad? Tiene que ser federal. Los asuntos en donde está inmiscuido el Ejército siempre son de carácter federal. Entonces tendrá que ser el Ministerio Público Federal el que acusará, digamos, o el que representará a la sociedad, ¿no? El Ministerio Público Federal será el encargado de hacer esto a partir de este momento, aunque, digamos, esta resolución de la Corte no es vinculativa para todas las autoridades todavía, no es una resolución que obligue a todos los fueros a seguirla. Bueno, pues está marcando la pauta de lo que quiere. Jurisprudencia, ¿no? Sí, es una tesis aislada en este momento. Sin embargo, bueno, los otros asuntos, como muy bien decías tú, están ya haciendo fila en la Corte para ser estudiado. Y lo que entiendo que hay más de 30, 4. ¿no? Hay más de 30 y necesitamos 4 más que se resuelvan en este mismo sentido, para que se siente jurisprudencia, y entonces sí, todas las autoridades del país, civiles y militares, tendrán que obedecer a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en la discusión de este caso de Bonfilio han salido cosas muy interesantes. Por ejemplo, veía todo el tema del uniforme, ¿no? Hasta dónde un militar sin uniforme sigue siendo militar o necesita tener uniforme, en fin, cosas tan importantes, o sea, pueden ser triviales, pero que son muy importantes para este tema de cómo se debe de administrar la justicia, ¿no? Claro, y en este sentido la ley es clara cuando señala que la persona deberá estar en ejercicio de sus funciones. Y un militar no lo hace su uniforme, sino las funciones que esté desempeñando en ese momento, ¿no? Si está haciendo cuestiones de civil, está en un bar, vestido de civil, sin ninguna investidura militar, y ahí ocurre un hecho delictivo, bueno, pues desde luego que esa persona no estará en sus funciones, ¿verdad? Sin embargo, si el militar está en un retén, está armado, está revisando a las personas que se detienen en ese retén, pues a lo mismo que tenga o no tenga el uniforme, ¿no? Eso no confirma. No, bueno, pero tuvo toda una discusión del tema del uniforme, y por cierto, también hubo una discusión de si el ejército debe de estar en las calles haciendo estas labores de patrullaje. Incluso se debatió esto, ¿no? Que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, bueno, desde luego estamos en contra de esta situación, en contra de que sea el ejército el que haga la labor de policía, porque pues el más perjudicado incluso en esto es el propio ejército, ¿no? Que se ve desgastado, que se ve infiltrado, que se ve cooptado por una sociedad, cuando el ejército debería de mantenerse al margen de todas estas funciones. Pero ante la falta de esas policías, pues no le queda al Estado más que echar mano de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero a la larga ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, un ejército que se va a convertir en una policía igual de cooptada, igual de manipulada, igual de infiltrada, que las que está sustituyendo en este momento, ¿no? Y por eso este caso quizás sea más relevante en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que es un caso que abre a las víctimas del delito nuevos horizontes, nuevas esperanzas en el tratamiento del caso concreto, ¿no?
sobre todo en materia de acceso a la justicia y de reparación integral, ¿no? Las víctimas generalmente ni siquiera tenían derecho a esa reparación del daño, porque a lo mejor no había una condena en el fuero militar y uno como víctima ni siquiera tenía acceso a saber si había habido o no había habido una resolución en donde se sentenciara al acusado a la reparación del daño. Ahora, con un proceso público ante los jueces federales, bueno, tendremos el acceso, las víctimas a este proceso podrán ser parte del proceso, podrán exigir sus derechos ahí, ya sea con el Ministerio Público, a través incluso de un asesor jurídico de la víctima independiente del Ministerio Público. Claro, con los derechos todavía limitados porque por el veto presidencial a esta Ley General de Víctimas, ¿no? Pero de todas maneras, el abanico de derechos que hoy tiene una víctima en un juzgado federal es muy diferente a la casi insignificancia que tendría en un juzgado del orden militar, en donde además presumimos pudiera haber ocultamientos, pudiera haber complicidades, podría haber encubrimientos, porque no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, y como no lo sabemos, incluso yo he escuchado el argumento contrario, Julio, de que es mejor la justicia militar, es mucho más disciplinada, hay mucho más, digamos, pruebas que la justicia civil, que sabemos que la justicia civil deja muchísimo que desear en este país, ¿no? Yo he escuchado no, al revés, en los militares ahí sí los van a castigar, ahí sí les van a, digamos, a juzgar de una manera, que pueda reparar el daño que hicieron a las víctimas, porque la justicia civil es un desastre. He escuchado el argumento contrario, Julio. Es decir, simplemente no lo sabemos. Pues no lo sabemos porque no podemos entrar ahí, ¿no? Podemos presumir ambas cosas, ¿no? Es decir, yo también no quisiera yo prejuzgar de que es injusta la situación que va a sufrir la sociedad ante un militar, o que el juicio de por sí esté viciado, ¿no? Sí. Simplemente no tengo acceso a él. Lo que sí es un hecho, y eso no lo puedo rebatir, y de ahí estas órdenes de las comisiones de derechos humanos, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, de este acatamiento de la Suprema Corte a estas disposiciones internacionales, es que la víctima no tenía acceso a esa justicia. Sí. Y que si bien pudo haber sido un juicio justo para el delincuente o un juicio duro para el delincuente, pues la realidad es que esos beneficios de ese juicio justo no se transmitían a quien en primer lugar había sufrido la desdicha del delito, que es la víctima, claro, ¿no? Claro. Y se trata de un juicio pues puramente retributivo, ¿no? Tú hiciste algo malo, pues te pondré un castigo que a lo mejor es más severo que el que tendrías en la justicia común, cierto, pero ¿qué beneficio le ocasiona ese castigo severo a la víctima si no va a haber esa correspondencia digamos, de reparación integral a ella, ¿no? En suma, pues una buena noticia, ¿no? Una buena decisión de la Corte, ¿no? Una decisión que esperábamos, digamos, los que estamos a favor del respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que es una estupenda decisión de la Corte y un nuevo mundo jurídico de derechos para la víctima del delito. Yo espero que esta resolución ahora se vea secundada por las demás que tenemos pendientes y tengamos una jurisprudencia firme próximamente. Pues Julio, muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un gusto. Y a ver si vienes pronto para también hablar de lo del veto, ¿no? Por supuesto que sí. Una ley donde tú participaste, la ley de las víctimas, hablábamos de lo de Javier Sicilia, tú participaste en la redacción de esa ley y pues está vetada. Hasta este momento, yo también en este momento en la Corte, ¿no? En la Corte resolviendo sobre la procedencia o no del veto, ¿no? Ah, mira, se metieron entonces una controversia. Ah, por los tiempos, ¿verdad? Por los tiempos, ¿verdad? Nosotros... ustedes argumentan que se pasó Calderón realmente el Congreso de la Unión, incluyendo a todos los congresistas del PAN, determinaron que fue a destiempo el veto, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no procede. Por lo tanto, esa ley se entiende promulgada y debe de publicarse. Bueno, pues ya nos contarás. Gracias a Julio Hernández, y regresamos, hacemos ahora una pausa, pero vamos a regresar para terminar, para concluir con el debate de la semana. ¿Cuál debe de ser la agenda legislativa prioritaria del próximo gobierno? Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinión.